te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Apreciamos tu compañía. Y también, sí, oramos por ti y los tuyos. Y te invitamos a compartir este estudio para que otros puedan examinar las Escrituras y hallar en ellas vida eterna. Gloria a Dios. Bien. Ha llegado la hora especial, Nesía. ¿A quién vamos a saludar hoy en día? Bueno, en realidad entrañablemente recordamos la gira de graduaciones de cursos bíblicos de la Voz de la Esperanza. Realizamos esa gira en la Unión Mexicana Interoceánica, ¿no es cierto? Y recorrimos en vehículo, hermanos, varios estados del sur de México. Visitamos Soconusco, Minatitlán, Playa Vicente, Poza Rica en el estado de Veracruz, Cárdenas y Cunduacán en Tabasco, Palmarito en el estado de Puebla, Ciudad Oaxaca, que siempre es maravillosa, allí en el estado de Oaxaca, Cuautla en Morelos y Chilpancingo en Guerrero. Y muchos nos entregaron papelitos, como lo que tienes ahí en tus manos, algunos con sus están nombres, aquí, para que los saludemos y oremos por ellos. Enviamos nuestro fraternal saludo a la familia Pavón Rosado. Amén. Y a la familia Facundo Rosado. Los vimos en el campamento El Jobo, Coatzacoalcos. Así es, en Veracruz, ¿no es cierto? Y saludamos a la hermana Olga Marcelino Lara de Texistepec, Veracruz, al hermano Julio César y su esposa Ofelia Velázquez de Soconusco, Veracruz. También saludamos a la familia Reyes Cruz de Playa Vicente, Veracruz, y a la hermanita Leonila Martínez Juárez de Oaxaca, a los hermanos María del Carmen Magaña Rivera y Abraham Torres Manuel de Cunduacán, Tabasco. Claro que sí. También, Omar, saludamos a la familia Cabrera Villagrán de la iglesia de Tixtla, Guerrero. Bueno, Omar, es imposible mencionarlos todos. Aquí solo tenemos algunos de los saludos que nos dieron. Pero fue un gusto, hermanos, saludarles en persona. Dios les bendiga. Seguimos orando por ustedes, hermanos, hermanas. Amén. Fuimos grandemente bendecidos en cada evento. Dios continúe bendiciendo su obra en la Unión Mexicana Interoceánica y, por supuesto, en todas partes del mundo. Amén, amén. Bien, repasaremos la lección número 6 para el 10 de mayo 2025. Se titula Entendiendo el sacrificio. Pidamos la sabiduría divina. Oremos, hermanos. Apreciado, amado, alabado Padre Celestial, invocamos tu nombre en este momento porque tú eres digno de honra y gloria. Rogamos tu presencia durante este estudio. Ilumina nuestras mentes para que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu santa palabra. Y te pedimos una bendición especial sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, los que mencionamos y tantos otros que no lo pudimos hacer. Bendice a cada alma sincera que te busca y que está haciendo lo posible, Señor, para prepararse para tu segunda venida. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, Nesí, esa niña con varios tumores dentro del cerebro. Oramos por ella. Amén, qué amén. Cosa terrible. Hablaremos de sacrificios. Ay, ay, ay. Ahora, las naciones paganas también practicaban sacrificios. Cierto. Pero, ¿en qué se diferenciaban esos sacrificios paganos del modelo bíblico? Quizá contestes que los hijos de Dios veían el sacrificio como algo que se hacía para Dios. Pero, ¿qué implica esto para comprender el sacrificio de Jesús? ¿Sabes? Juan el Bautista identificó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así se refirió incuestionablemente
al sacrificio animal, lo que simbolizaba el sacrificio sustitutorio de Cristo. Y en forma literaria impactante, el apóstol Juan recalcó la meta alcanzada por Jesús a través de su sacrificio. El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis 5:9 y dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este cántico es adecuado, inspira una experiencia incomparable. La victoria de Jesús nos da salvación. Cantaremos ese nuevo cántico los que tendremos un nombre nuevo, los que habitaremos la nueva Jerusalén, cuando todo sea hecho nuevo. Y saben, sí, eso será posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Definitivamente la muerte de Cristo nos trajo salvación y también vindicó el carácter de Dios. Ese es el fundamento de la dignidad sacrificial de Cristo. Amén y amén. Ahora, ciertamente a través de la historia, no es cierto, de todo el mundo, los sacrificios han sido habituales. El ritual del sacrificio se practicaba, comúnmente entre los pueblos del Antiguo Oriente. Claro. Ellos lo consideraban como una ofrenda a un Dios, proporcionando alimento a esa deidad, ¿a cambio de qué? De ayuda, ¿no es cierto? La Biblia, sin embargo, hermanos, le da un significado radicalmente diferente al ritual del sacrificio. De hecho, voltea completamente su propósito. Y sí, pero no solamente en el lejano o antiguo Oriente. Tú puedes verlo entre los mayas, los aztecas, los incas. Claro. Todas las civilizaciones usaban el sacrificio. Sí, seguro. ¿Y de dónde vino esa idea? Se pasó de generación en generación de los primeros sacrificios de Adán y Eva, Así Caín por un lado, Abel por el otro. En el Antiguo Oriente el sacrificio significaba un ascenso de la condición humana a la esfera divina. En la Biblia el sacrificio significa un descenso de Dios al ser humano. Totalmente diferente. ¡Ojo! En otras palabras, para los antiguos pueblos paganos, su Dios los había creado para tener esclavos que le sirvieran y le proporcionaran alimento. Claro. En contraste, el Dios de la Biblia creó a los seres humanos para darles alimento. Maravillosa verdad. Ahora, en la Biblia no podemos ignorar los sacrificios de animales. El autor de la lección menciona lo siguiente: el tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Esta semana veremos el sentido bíblico de los sacrificios. Su significado depende de su contexto literario. ¿Sabes, Nesí? Los textos históricos y representativos retratan los eventos de los sacrificios como rituales, aportando el significado religioso y ético de los sacrificios, como los vivió el pueblo de aquel tiempo. Claro. Por otro lado, los textos proféticos y poéticos tienden a centrarse en un significado espiritual y profético. Interesante. Para comprender sus respectivos significados, la lección especifica un texto típico de cada categoría. Es cierto. Por ejemplo, los sacrificios históricos de Caín y Abel en Génesis 4. Y el sacrificio profético del siervo sufriente en Isaías 53, el cordero inmolado. Cristo, mis hermanos, es aceptado como digno, donde nadie más lo es. Su dignidad única destaca la obra de Dios,
prefigurada a través de ese sistema sacrificial del santuario terrenal. Jesús es el Dios de amor infinito, dispuesto al sacrificio supremo, un acto del cual nosotros y las demás inteligencias del universo admiraremos por la eternidad. Esta semana seremos bendecidos con sabiduría celestial. Gloria a Dios. Amén. Por este privilegio. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 4 de mayo titulada ¿Sacrificios inútiles? A veces estudiar el contraste entre dos ideas puede ser muy instructivo. Por ejemplo, podemos aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica de los sacrificios animales al escudriñar el rechazo que Dios hizo de los sacrificios que su pueblo le ofrecía. Mira, Nesí, ¿qué te parece si ahora leemos cómo reaccionó Dios en Isaías 1:13? Y dice así: no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es tremendo. Es que él ve la actitud del corazón y el trasfondo. Seguro, este trágico episodio de la historia de Israel fue una repetición de cuando el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios y el de Caín fue, rechazado. Tremendo. En verdad, hermanos, los sacrificios ofrecidos sin contrición, sin genuino arrepentimiento, son sacrificios vanos. Es algo que le disgusta mucho a Dios. En la época de Isaías, Israel cumplía robóticamente con sus obligaciones. Tildaba mentalmente las casillas de sus deberes religiosos. Pero lo hacían vanamente, intentando apaciguar ¿a quién? A Dios, mientras seguían viviendo según su antojo. Hoy día puede ocurrir algo parecido. Las ceremonias religiosas no significan nada para Dios sin un verdadero espíritu de adoración. Dios dice claramente que cuando no se respeta su ley, aún la oración resulta abominable. Proverbios 28:9. El grave problema reside en la autosuficiencia. ¿Saben? Ese mismito espíritu de soberbia embrolla a las naciones de este mundo y a sus líderes. Claro. Y que lo vemos mucho en la televisión. Es una verdad apabullante. En realidad, en el tiempo de Isaías, hermanos, los hebreos valoraban las formas religiosas y no la rectitud en sí. Muchos observaban estrictamente los requisitos formales de la ley ceremonial, pero violaban abiertamente los solemnes mandatos de la ley divina. Su conducta constituía más bien una burla de la religión y una vergüenza a la vista celestial, ¿no es cierto? Sí, y los sacrificios ofrecidos por los israelitas eran como los de Caín, anclados en el yo, ego y mí. Claro. No nacían de una entrega y sumisión a Dios. Caín vivía según sus antojos. Cierto. Ofrecía a Dios un ritual, ¿sí? Pero en sus propios términos. Así era. Podríamos suponer que Caín consideraba a Dios como un inconveniente, un obstáculo para realizar sus planes personales. Bueno, pero claro, Caín temía a Dios lo suficiente como para cumplir con sus obligaciones religiosas. Claro. Lo vemos mal a Caín, pero era un gran miembro de iglesia. Muy cierto, Tienes razón. En marcado contraste, Abel ofreció un corderito, el sacrificio solicitado por Dios, el que representaba la promesa divina de un Mesías venidero, el cordero que señalaba hacia el acto
redentor, salvador de Cristo en el Calvario, hermanos. Ahora, el texto bíblico en sí no explica por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y la ofrenda de Caín no. Sin embargo, el comentario para los maestros sugiere lo siguiente. Número 1, la preocupación principal de Dios era quién hacía la ofrenda. La traducción literal del versículo en el hebreo es: Dios miró con interés a Abel, por lo tanto, Vav, su ofrenda, pero no miró con interés a Caín. Wow. Por lo tanto, su ofrenda, o sea, su ofrenda que no tenía el trasfondo y el punto de referencia. Esta traducción indica que la razón del rechazo o la aceptación por parte de Dios radica principalmente en la condición espiritual de la persona. ¿Cuál es su punto de apoyo? Claro. En segundo lugar, el comentario para maestros dice que mientras Caín ofrecía a Dios, Abel simplemente ofrecía. O sea, Caín pensaba en su ofrenda como un regalo para Dios. En cambio, Abel se centró en el significado del sacrificio en sí, o sea, en el regalo que Dios tenía para él. Claro, Caín veía su propia religión. Claro. Era para él como un movimiento ascendente, hacia Dios. En cambio, Abel la entendía como un movimiento descendiente de parte de Dios. Qué precioso ejemplo has dado. En tercer lugar, Abel escogió de las becorot, las primicias, el producto más preciado de la temporada. En cambio, Caín tomó cualquier fruto de la tierra. La ofrenda de Caín expresó el esfuerzo humano hacia Dios. La ofrenda de Abel expresó la necesidad de la humanidad de la salvación de Dios. Amén. Número 4, el comentario de los maestros dice: la ofrenda de Abel estaba relacionada con la promesa del Cordero Mesiánico de Génesis 3:15. Claro. El cual sería sacrificado para salvar al mundo. En cambio, la ofrenda de Caín era un ritual vacío, insignificante. Finalmente, número 5, la falta de una conexión religiosa adecuada por parte de Caín culminó en el acto del asesinato. Así como Caín se desconectó de Dios, así también perdió su conexión con su hermano. Es triste la historia de Caín y Abel. Y sí lo es. El acto fratricidio ilustra cómo trabaja el pecado. Pecar contra un hermano deriva del hecho de pecar contra Dios. En Génesis 4:7, Dios percibe la cercana relación entre lo religioso y lo ético. Es cierto. Le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, el bien hacer concierne el sacrificio correcto, el que Caín tendría que haberos ofrecido, ¿no es cierto? Omar, todo esto indica entonces en verdad que estamos en problemas nosotros los seres humanos si actuamos como actuó Caín. Es verdad. ¿No es cierto? Los sacrificios que Dios desea son los sacrificios del corazón, hermanos. Esta lección está profunda. Y vamos a continuar con la parte del lunes 5 de mayo titulada Sangre de toros y de machos cabríos. ¡Qué título! Algunos critican el concepto del ritual sacrificial, alegando que es cruel, duro e injusto. Sin embargo, ese es precisamente el punto. Sí lo es. La muerte de Cristo fue cruel, dura e injusta. Claro. El inocente murió por los culpables. Eso era necesario para resolver el problema del pecado. Y a esa muerte, la de Cristo, era a lo que apuntaban todos esos sacrificios durísimos, crueles e injustos. Claro. Omar, recuerdo que en cierta ocasión, mientras tú enseñabas temas sobre el santuario terrenal, sí, te tocó explicar sobre esos sacrificios y en medio de la reunión, recuerdo que alguien en la audiencia gritó: eso es primitivo, muy ofensivo, pastor. ¿Recuerdas tú eso? Claro que sí.
detuve mi presentación y me dirigí al hombre diciendo, tiene usted razón, todo el drama de la cruz es primitivo y ofensivo. Claro. Primeramente, concuerdo que es primitivo. Estudiar el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde las personas debían matar a un animal, ese tipo de ritual suena bárbaro y salvaje. Ay, ay, ay. Sabes, hermano, el término primitivo describe muy bien el proceso, pero Dios no habla esotéricamente para que solo una élite de intelectuales lo entiendan. Dios desea comunicar su mensaje a la persona más sencilla. Por eso, la manera en que la redención es dramatizada en el Antiguo Testamento es primitiva, porque nosotros somos primitivos y primitivamente necesitamos entender ese mensaje de redención. La verdad que Dios es bueno, mis hermanos, porque Él se preocupa para que cada uno de nosotros entendamos su plan magistral a nuestro nivel. Ay, Omar, recuerdo que cuando tú diste esa explicación, tu sermón cambió abruptamente ese día, Sí. pero todos estaban sumamente atentos y ese mismo hombre volvió a decir delante de la audiencia, pastor, usted explicó muy bien en cuanto a lo primitivo de los sacrificios, pero ¿qué me puede decir en cuanto a lo ofensivo del sistema sacrificial? Bueno, le contesté, la palabra ofensivo expresa el drama de la expiación. Sí. Se trata de cuán ofensiva fue la rebelión humana contra Dios. Claro. Y creo que no hay nada en este planeta que sea más ofensivo que el Hijo de Dios colgado en un madero cargando sobre sí la suma total de nuestros pecados. Claro. ¿Sabes, hermano? Cristo, siendo puro y sin mancha, se convirtió en una maldición por nosotros. Eso fue ofensivo. En eso se basa el Evangelio. Dios cubrió nuestra pecaminosidad para darnos vida eterna. Y todo eso es representado dramáticamente en el sistema sacrificial que se instituyó en el Antiguo Testamento. Hermano, hermana, en tu tiempo personal de estudio, lee Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 10 y contesta las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué te enseñan estos versículos acerca de los sacrificios que ofrecía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Y número 2, considerando que los pecadores no podían salvarse mediante esos sacrificios, ¿qué sentido había en ofrecerlos? Todo el sistema ceremonial instituido por Moisés bajo la dirección divina fue para testimonio de lo que ocurriría más adelante, un testimonio del ministerio de Cristo. ¿Saben decir? Los corderos y otros animales sacrificiales eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Claro. El Cordero de Dios, Cristo Jesús. Eran actos de fe que daban a los pecadores una oportunidad tangible de confiar en la obra del Mesías venidero. Claro, y a menudo nos referimos a esa clase de representaciones sacrificiales como tipo o modelos ilustrativos. Es cierto. Que se cumplieron mediante el correspondiente antitipo, o sea, la aparición del acontecimiento real que los tipos presagiaban. ¡Wow! Profundo. Algunos estudiosos incluso han descrito los sacrificios del Antiguo Testamento como mini profecías de la muerte de Jesús en la cruz. Es tremendo. Sin la verdad del santuario, la iglesia adventista estaría fuera de lugar. Es la base de nuestro credo y origen profético. Así es. La lección nos da una alegoría para explicar lo que sucede de la siguiente manera.
Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Cuando compras un billete de tren, de autobús o de avión, no recibes inmediatamente el viaje por el que has pagado. En su lugar, te dan un billete o tarjeta de embarque, un símbolo o promesa del viaje que harás. Puedes sentarte sobre ese trozo de papel, pero eso no te llevará a ningún destino. Sin embargo, una vez que estés a bordo del modo de transporte y comienzas el viaje, has recibido aquello por lo que pagaste. El pasaje o billete de papel se vuelve innecesario. Interesante alegoría. Claro. Bueno, lo mismo sucedió con los animales sacrificiales. Desempeñaron un papel importantísimo. Claro. Pero una vez que se hizo el verdadero sacrificio, Amén, dejaron de tener sentido. Hermano, hermana, esa realidad fue manifestada cuando el velo que separaba el lugar santo del Santísimo en el santuario terrenal se rasgó en dos cuando murió Jesús. Marcos 15:38. En ese momento, todo el sistema sacrificial que apuntaba hacia la muerte de Jesús en la cruz dejó de ser. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o símbolos se volvieron innecesarios. ¿Sabes, Nesí? Uno de los pasajes bíblicos más poderosos sobre el significado profético de los sacrificios es el cántico de Isaías 53 sobre el siervo sufriente. Así es. Se identifica a ese siervo sufriente como un sacrificio, prediciendo el ministerio sacrificial de Jesús. Tremendo. Hermoso. Claro que es. Y Omar, vemos también, hermano, hermana, también, pensemos en cuán grave es nuestro pecado. Tanto que solo la muerte de Jesús puede y podía expiarlo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia ese pecado, hacia nuestro pecado? Buena pregunta. Jesús en Marcos 1, del 12 al 15, dijo que debemos tener dos actitudes marcadas. Resistir las tentaciones del enemigo y arrepentirnos ante Dios. Es nuestra oración, hermano, Amén, hermana, amén. que eso suceda en tu vida y en la nuestra, Omar, Claro también. que sí, Nesí. Bueno, pasemos a la lección del martes 6 de mayo titulada El Cordero de la Pascua. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces, Nesí. Así es. Desde el inicio del plan de redención, el pueblo de Dios utilizó a los corderos como símbolo del Mesías venidero. Abel ofreció los primerizos de sus ovejas. Y antes de que Israel partiera de Egipto rumbo a la tierra prometida, se le ordenó redimir todo primogénito, humano o animal, con un corderito de un año. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Interesante, todo era un simbolismo Claro. que presagiaba al venidero Mesías. Hay varios textos bíblicos, hermanos, que insinúan que Jesús fue el sacrificio pascual. Uno de esos versículos es Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En esta escena, el apóstol Juan acababa de oír que Cristo era un león vencedor, pero al mirar vio un cordero. Así fue. El marcado contraste sugiere que la victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, sino de su excelencia moral. Amén. En todas las descripciones, Jesús es declarado digno. Gloria a El Dios. sacrificio vicario de su vida sin pecado, simbolizado por el sacrificio de un cordero inmaculado, sobrepasa cualquier demostración de fuerza
para la victoria en el gran conflicto contra el mal. Maravilloso. Maravilloso. Claramente Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua. Ah, qué hermoso. Ahora, hermano, hermana, la palabra como en el versículo indica que es una comparación, un símbolo. Juan no dijo que un cordero inmolado estaba realmente delante del trono de Dios. Lo que el apóstol describió fue una visión simbólica. Además, la flexión verbal que se traduce como inmolado indica que el sacrificio se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban en tiempo lineal, así, constantemente. Indudablemente, la muerte de Cristo está históricamente en el pasado, pero sus beneficios y resultados para la humanidad son continuamente nuevos y eficaces. Años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, el apóstol Pedro reflexionó sobre lo que había sucedido. Él escribió en 1 de Pedro 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, hermana, Jesús vivió la única vida humana que satisfizo la santidad de Dios. Luctuosamente nosotros hemos pecado y nuestra vida pecaminosa literalmente desmiente la naturaleza de nuestro Creador. Triste, pero cierto, hermanos. Sin embargo, Jesús se convirtió en el postrer Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Donde nosotros fracasamos, Él vivió perfectamente. ¿Saben así? En su humanidad, Él fue todo lo que la raza humana debía ser. Claro. Reflejó la gloria de Dios a la perfección. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y en forma categórica, no olvidemos que Jesús fue crucificado durante la Pascua. Así fue. Esto demuestra aún más que Él es el Cordero antitípico en sí. Tremendo. Esto Ahora, es tremendo. Sí, la verdad. Bueno, la lección, hermanos, resalta el hecho de que Jesús dijo en Juan 18, del 19 al 20, que Él exponía públicamente su doctrina. Paralelamente, con respecto al Cordero Pascual en Éxodo 12, del 5 al 6, los israelitas habían recibido instrucciones de elegir un corderito para la Pascua y guardarlo durante los días previos al sacrificio. Recordemos que cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús en cuanto a sus enseñanzas, Jesús hizo referencia al hecho de que Él había estado expuesto o guardado, como dice la Biblia, en el templo. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo viera, viera su vida ejemplar, todo, sus obras, sus enseñanzas, todo revelaba quién era realmente Jesús. Claro. Él es el Cordero sin mancha. Él es la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. La lección te pregunta, y si estás en las redes sociales, escribe tu respuesta. ¿Cómo puedes reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en tu vida? Cuando nuestros hijos estaban pequeños, si te recuerdas, les gustaba jugar Sigue al líder con sus amigos. Así era. El juego consistía en imitar todo lo que hacía el líder. Si el líder corría o saltaba, todos debían copiar sus acciones. El que fallaba era eliminado del juego. Y el ganador era el que acertaba a imitar cada acción del líder.
Consecuentemente, el ganador era el próximo líder. Bien, dice Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! Increíble, ese ejemplo va muy bien. Tremendo, con eso, ¿no es cierto? Una cosa es correcta, hermanos. Nuestra capacidad para reflejar el carácter de Jesús Sí. proviene solamente a través de nuestro diario caminar con Él. Con Cristo, ya. Claro, nosotros somos impotentes para erradicar nuestros males personales y sociales. Necesitamos vivir una vida con Cristo. Amén. Para sustituir la inoperante, la inútil filosofía de este mundo. Es cierto. Solo la sangre preciosa de Jesús es perfecta. Solo Él puede redimirnos del Es pecado. cierto. Y como hemos estudiado, el Antiguo Testamento menciona la perfección física del Cordero que se ofrecía en el sacrificio. Esa cualidad se destaca también en el Nuevo Testamento como símbolo de la perfección moral de Cristo. Él es el Cordero que Dios ofreció, perfecto, Amén. como sacrificio digno, capaz de expiar a la raza humana. Bien, seguimos avanzando con la sección del miércoles 7 de mayo titulada Jesús en el templo. A lo largo de la historia de la salvación hay tensión inherente. Claro, Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros. Amén. Pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Por esa razón, David escribió en Salmos 5, 4 y 7. Tú no eres un Dios que se complace en maldad. El malo no habitará junto a ti. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Indudablemente, Omar, Dios es puro, Dios es santo. Sí, sí. Él no puede inmiscuirse en la realización de los designios de los malvados. Pero a diferencia de esos malvados, el salmista se sentía tranquilo al entrar en la casa de Dios, el templo. Él sentía que era su derecho hacerlo. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios es siempre bienvenido en el templo del Altísimo. Siempre tiene asegurada la hospitalidad de Dios. Ahora, históricamente, el primer templo de Jerusalén, erigido exuberantemente por Salomón, fue destruido por el imperio neobabilónico en el año 586 a.C. Jerusalén fue conquistada y parte de la población del reino de Judá fue llevada al exilio a Babilonia. La Biblia menciona que años después el segundo templo fue construido. Pero ese segundo templo fue originalmente una estructura modesta porque lo construyeron varios grupos de exiliados judíos quienes regresaban del exilio bajo el gobernador Zorobabel. Mientras se estaba construyendo ese segundo templo en Jerusalén, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa: ese nuevo templo sería más glorioso que el anterior. ¡Wow! Bueno, y los israelitas lógicamente se preguntaron, ¿cómo ocurriría eso? ¿Y qué significaba en realidad esa profecía? Leamos Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Indiscutiblemente, el profeta Ageo estaba hablando del primer advenimiento de Jesús, el Mesías prometido. Claro. Sabes, hermano, el vocablo usado en el hebreo en
es Hemdah, que significa deseo o deseado, y fue traducido como el deseado de todas las gentes o naciones. Ahora, recalquemos esto. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria, Kabod, la Shekinah, o sea, la misma presencia de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino hacia Canaán, llenó el templo. El resplandor fue tan poderoso que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor. En marcado contraste, cuando se dedicó el segundo templo, el arca del pacto que representa el trono de Dios, ya no estaba allí en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jeremías lo había escondido. Claramente la presencia literal de Dios no llenó ese segundo templo durante su dedicación. Y ese evento fue desgarrador para el pueblo de Israel. Se preguntaron, ¿cómo podría cumplirse la promesa del profeta Ageo? Pasaron muchos años hasta que finalmente sucedió lo esperado. En el segundo templo, Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo salió detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo quebrantado por el pecado. ¿Sabes, Nesí? Debido que Él, el Hijo de Dios, era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, escuchar su voz y ser sus testigos, claro, como ocurrió cuando Jesús tocó a un leproso inmundo y lo sanó. Mateo 8:3. Maravilloso. Así es. Hermano, hermana, Jesús vino a esta tierra cuando estaba en Jerusalén el segundo templo, el que fue mencionado por Ageo, el que fue edificado, ¿no es cierto?, hecha la edificación, sí, por el gobernador Zorobabel, y después fue reedificado por Herodes el Grande. Jesús enseñó y curó en ese recinto santo. La profecía se cumplió al pie de la letra. La gloria del segundo templo fue mayor que la del anterior, porque ese lugar fue honrado por la presencia viviente, amén, de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Así es. Allí estuvo la presencia del príncipe de paz. Allí trajo él a la humanidad la bendición redentora. Esto es increíble. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros, amén, al descender en la persona de Jesús y venir a nuestro encuentro. Gloria a Dios. ¿Sabes, hermano? No es extrañar que la Biblia dijera acerca de Jesús en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, hermana, piensa en lo que esto significa. El creador del cosmos se dignó no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. Su sacrificio es la mayor manifestación del amor divino. ¿Puedes pensar en otras maneras por las cuales Dios nos manifiesta su amor? Ay, Omar, bueno, en lo personal, por su amor, yo respiro, yo vivo. Es cierto. Yo me muevo. Por su amor, hermano, hermana, yo soy protegida del mal, amén, y puedo gozar de salud. Por su amor, yo tengo esperanza de vida eterna. ¿Concuerdas conmigo, Omar? Sí. ¿Concuerdas conmigo, hermano, hermana? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario y eleva una oración agradeciendo a Dios por manifestar su amor en tu vida cada día. Bien, hermosa lección, ¿no? Tremenda lección. Escudriñemos la parte del jueves 8 de mayo titulada Tú creaste
todas las cosas. En ciertas ocasiones los profetas estuvieron lo suficientemente cerca de Dios en visión como para ver el trono de Dios. Es notable en sí, Ezequiel lo vio sobre el firmamento, Isaías visitó el templo del cielo, y en una de las descripciones más explícitas que se nos proporcionan, el apóstol Juan fue escoltado al trono de Dios en visión, en Apocalipsis 4:5. Además, Elena G. de White describió haber visto el trono de Dios, la hermosa persona de Jesús y la persona del Padre encubierta por una nube de gloriosa luz. Wow. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 55. Esas fueron magníficas experiencias para los siervos de Dios. Ahora, ¿podremos nosotros ver ese trono celestial? Los tipos del servicio del santuario del Antiguo Testamento indicaban que había un solo camino por el cual la humanidad podría entrar en la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuál es esa? La sangre de Cristo. En cada una de las visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que seres celestiales destacan la santidad de Dios. Notemos, en la visión de Isaías capítulo 6, la escena fue impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios. En la visión de Apocalipsis capítulo 4, los querubines declararon: santo, santo, santo. Cada profeta presenció una escena deslumbrante de la gloria de Dios. Y cada profeta reaccionó ante la escena. Isaías exclamó que él era hombre de labios inmundos y aún así sus ojos vieron al Rey de Reyes. ¿Saben así? Juan lloró. Así fue. Porque se enfrentó a la trágica realidad de no poder encontrar a nadie digno. Ay, hermano, hermana, cuando se nos presenta directamente la dignidad de Dios, comenzamos a comprender la situación humana. Somos absolutamente indignos y necesitamos a Cristo como Redentor. Así es, Omar Juan, cierto. Ahora, Satanás es impertérrito, en verdad. Él acusa a Dios. Argumenta que Dios es arbitrario, egoísta, severo. Pero con solo un breve momento en la sala del trono de Dios, esas mentiras de Satanás quedan descubiertas. Claro. Cuando vemos a Cristo, el Cordero que fue inmolado, hermanos, vemos también al Padre. Entonces es reconfortante saber que al contemplar el sacrificio cruento en la cruz, descubrimos en verdad cómo es Dios. La cruz debe mostrarnos lo siguiente. Primero, que Dios nos ama al punto de sacrificarse a sí mismo por nosotros. Muy bien dicho. Y segundo, que nuestra condición como pecadores es tan grave que solo a través de la cruz podemos ser salvos. Las Escrituras afirman que Cristo es el único digno de asegurar nuestra salvación. Amén. Y la sierva del Señor culmina diciendo en Consejos para la Iglesia, página 83. Así es. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos el derecho a las bendiciones del pacto de la gracia. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús, como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Maravilloso. Bien, esta semana hemos comprobado que el sacrificio proviene de Dios y no se dirige a Dios. Claro. ¿No es cierto? El sacrificio es
siempre para nuestro beneficio, hermanos. Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no al revés. Muy importante. Claro. La Biblia nunca dice que Dios necesita ser reconciliado, hermanos. Si fuera así, tendríamos un concepto extraño de Dios. La idea de tener que pagarle a Dios con la sangre del mismo Dios. Ciertamente Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Algunos se preguntan, ¿a quién le pagó el rescate? Pregunta poco útil, porque a Jesús le costó muchísimo venir a este mundo a salvarnos, pero lo hizo por amor y Amén. por ti, Gloria a Dios. por mí. Su salvación es sanidad, no es pago de un precio para obtener la acción divina. Ay, cuán importante. Teniendo estas enseñanzas en mente, recapitulemos lo que estudiamos. Número 1. No cumplamos con formalidades. Los sacrificios que Dios desea son los del corazón. Número 2. No reprochemos el concepto sacrificial, alegando que es cruel, duro e injusto, porque la muerte de Cristo fue cruel, dura e injusta. Número 3. La perfección de los corderos en el Antiguo Testamento destaca la perfección moral de Cristo. Él es el cordero Claro que sí. digno que Dios ofreció para expiar a la raza humana. En cuarto lugar, el creador del cosmos se dignó a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Su sacrificio es la mayor manifestación, del amor divino. Y número 5. Tenemos un solo camino para entrar en la presencia de Dios, la sangre de Cristo. Hemos escudriñado amenas enseñanzas. La semana que viene profundizaremos aún más nuestro estudio de la Biblia. Así será. La próxima lección se titula Fundamentos de la Profecía. Oh, la verdad que nos encanta Claro. estudiar la Biblia contigo, hermano, hermana. Acompáñanos una vez más y comparte este material con tus contactos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y no olvides el tema que nos presentará el pastor Grieve este viernes. Se titula Proyecto 2025, una agenda secreta. ¿De Y qué sí se trata? lo es, mira, sí. Esta es la agenda que se estuvo preparando todo el camino para la reelección del presidente Donald Trump y lo que quieren hacer en el país de Norteamérica. Wow. Por ejemplo, entre la página 665 y 667 se encuentra algo interesante de establecer un día de adoración obligatorio en toda la nación norteamericana. Tremendo. Estimados, es impresionante esa agenda. Debemos estar compenetrados en lo que está ocurriendo en el tiempo del fin. Seguro No que te sí. pierdas, pero invita a otros, que no quede solo en ti. Invita a Amén. otros a escuchar ese tópico. Así sea, en verdad son temas importantísimos para estos tiempos en los cuales vivimos. En nombre de la Voz de la Esperanza, hermano, hermana, reconocemos tu apoyo a este ministerio que predica la palabra de Dios por los medios masivos de comunicación desde 1942. Gracias por tu ayuda financiera y también por tus oraciones. Además, quiero decirte a ti que este ministerio cumple una función. Así es. Es un faro en la oscuridad de este mundo. Y tú eres una extensión cada vez que oras, apoyas, le dices a alguien que mire nuestro canal, porque estás ayudando a esa persona a reconocer quién es Cristo. Amén, amén. Ok, en este momento quiero decirte a ti, Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.